Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión semanal de la asignatura Métodos Cuantitativos Avanzados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar la sesión dedicada al tema de series temporales. Antes de nada, bueno, hemos tenido una semana pasada en la que estamos desarrollando la actividad, ¿de acuerdo? La actividad del tema del bar, ¿vale? La última actividad grupal que vamos a realizar. No sé si tenemos algún tipo de duda, algún grupo, alguien, tenéis alguna duda antes de comenzar con la sesión de hoy, con los objetivos de hoy que resolver. ¿No hay dudas? Vale, ¿alguna duda también sobre el tema, los que estuvisteis conectados en el caso práctico que estuvimos el viernes? ¿Alguien ha avanzado algo? ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre ello? Vale, perfecto. Bueno, pues si no tenemos dudas sobre esto, visto que en el chat me habéis comentado que no había dudas y que estabais avanzando, ¿vale? Vamos con el objetivo de la sesión, con el objetivo de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, ¿os suena de algo el término serie temporal? ¿Lo habéis usado en algún momento? ¿Qué referencias tenéis de él? Raúl me dice que no, que a él no le suena el resto. Vale. Bueno, pues su nombre ilustra un poco el concepto, ¿no? Que es una serie, que es una sucesión de datos, ¿vale? En un hilo temporal. Básicamente esto lo define. Vamos a ir mejorando esa definición, pero que nos suene poco. Lo que tiene que ver es con una ordenación de observaciones en una línea temporal, ¿vale? Como siempre vamos a intentar presentar el caso a través el tema a través de un caso práctico, ¿vale? Eh, Nuestro jefe, ¿vale? En este banco de inversión en el que trabajamos, quiere analizar la concesión
de un préstamo a un cliente corporativo y está preocupado por cómo podemos estimar las ventas, ¿vale? Es decir, que será un driver fundamental, cuánto va a facturar esa empresa para poder devolvernos el crédito, ¿vale? Nos da una serie mensual de ventas del 21 al 23, ¿vale? Que es un proceso de crecimiento y nos dice que, bueno, pues que no hay un patrón estacional, que hagamos una estimación, ¿vale? De cuánto va a vender en los siguientes 5 meses de préstamo, ¿vale? Bueno, pues eso exactamente, esa sucesión de las ventas de una compañía es el concepto de serie temporal, ¿vale? Series temporales, pues como todo en matemáticas y prácticamente en casi todos los órdenes de la vida, hay de todo tipo, ¿vale? Tenemos las univariantes y las multivariantes. ¿En función de qué? Pues en función de que la serie temporal observe una única variable o varias variables. Tenemos series discretas o continuas, ¿vale? Las tenemos de tipo estacionario o no estacionario. Concepto estacionario, no confundirlo con estacional, va a ser el gran, eh, el gran concepto de la sesión de hoy, ¿vale? Seguramente si no habéis trabajado antes con series temporales no suena de nada el concepto ser estacionario o no, ¿vale? No tiene nada que ver con la estacionalidad, ¿vale? Pero vamos a irlo desengranando porque va a ser un punto de partida de pivotar, ¿vale? ¿Cuál va a ser el modelo, ¿vale? Y luego vamos a tener las series determinísticas y las series estocásticas, ¿vale? ¿En función de qué? En función de que exista un componente de aleatoriedad o no, de componente de aleatoriedad o no en las observaciones, en la proyección, en el comportamiento, ¿vale? De la serie temporal. Vamos a avanzar con qué es la definición de la serie temporal. Mirad, como os he dicho antes, eh, tenemos una serie de una observación, ¿vale? Una serie de observaciones, una variable, ¿vale? ¿Y qué nos va a decir? ¿Vale? Bueno, pues la información para que sea una serie temporal tiene que cumplir unos requisitos, que básicamente son dos. Una ordenación del más lejano al más cercano en la línea temporal y sobre todo, y lo más importante, es que el salto temporal entre observaciones ha de ser siempre el mismo. Por eso, los conceptos básicos de una serie temporal son la ordenación y la equidistancia cronológica. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros podemos definir una serie temporal como la serie trimestral, por ejemplo, en el caso del ejemplo, de la tasa de crecimiento anual del PIB de España desde 2006 hasta 2010. Tenemos un punto de inicio y un punto final. Eso es muy importante. La serie temporal tiene un punto inicial y un punto final, ¿vale? Tenemos una variable que estamos midiendo, que es la tasa de crecimiento anual del PIB de España, ¿vale? Tenemos observaciones equidistantes cronológicamente, hacemos una medición cada trimestre y lo último y más importante, tenemos una ordenación. Venimos desde 2006 hasta 2010. Ese es el concepto de serie temporal. Es muy importante que además de la ordenación y la equidistancia, nos quedemos con que la serie temporal tiene principio y fin. Tiene un punto inicial y un punto final, ¿vale? Esto nos va a permitir diferenciarlo de otro concepto muy conocido y muy importante en matemáticas, que es el proceso estocástico, que vamos a ver en un momento, ¿de acuerdo? Ahora mismo ya todos sabríamos diferenciar en qué es una serie temporal.
Como hemos dicho, tipos de series, ¿vale? Si solo hay una única variable, univariante. Si hay varias, multivariante. Si la variable aleatoria que recoge es de tipo discreto, discreta. Si es una variable aleatoria continua, recordar, infinitos valores en un intervalo acotado, continua. Concepto clave. Si la media y la varianza de la serie son constantes en todo el rango temporal, eso significa ser estacionario. Cuando no lo consigues, no es estacionario. La mayor parte de las series temporales, ya os adelanto que si no hacemos nada, serán no estacionarias, porque que la media sea constante y a la vez también lo sea la varianza, es una condición muy estricta. ¿De acuerdo? Muy estricta. ¿Queda claro que es estacionario? El último tiene que ver con el componente puramente aleatorio, ¿vale? Si nosotros somos capaces de predecir perfectamente el comportamiento futuro, ¿vale? De la variable aleatoria solo analizando el pasado, estaremos hablando de una serie determinista. Si no, estaremos hablando de una serie estocástica, que solo podremos hacer una predicción parcial. Una serie temporal, independientemente de que sea estacionaria o no, tiene una descomposición, es decir, tiene como unos componentes. Toda serie temporal tiene dos componentes determinísticos. El componente más importante, el que nosotros vamos a aprender a estimar, porque es el que más nos va a interesar en finanzas para hacer cualquier tipo de predicción, es la tendencia. Si os dais cuenta, el modelo más utilizado para analizar series temporales, lo vamos a ver en unos minutos, que es el modelo ARIMA. Os explicaré qué es. A lo mejor habéis oído hablar de ARIMA. El ARIMA es un estirador de tendencias, ¿vale? Predice medias y en base a eso estira tendencias. No tiene una gran complicación matemática, sí es verdad, ¿vale? Que sirve para que es muy utilizado, ¿vale? Luego, en segundo lugar, el componente estacional. ¿Veis? Siempre cuando se habla de predicciones macro, ¿vale? Cuando se habla de predicciones macro, se habla normalmente, sobre todo cuando oís hablar en la prensa de la proyección del paro, la estimación del paro, siempre hablan de efectos desestacionalizados. ¿Por qué? Porque hay otro efecto que es el patrón estacional, que es un componente determinístico, es decir, se repite periódicamente que los fabricantes de helado venden más helados en el verano que en invierno, ¿vale? O se contratan más personas en el sector servicios en verano, en las campañas vacacionales, que en el mes de febrero, en España, que es pleno invierno. O pues, hay una mayor demanda de periódicos, bueno, históricamente cuando se vendían en papel, los domingos que el resto de días de la semana, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues esos son efectos estacionales que nos va a interesar normalmente suavizar, eliminar, porque siempre vamos a ir al punto anterior, a la tendencia de largo plazo. Lo que nos va a interesar es que en un periodo largo de tiempo, ¿dónde se va a situar ese valor medio de las ventas, las tiradas, etcétera? Y por último, el componente aleatorio. ¿Vale? Es el ruido, es el residuo, ¿vale? Es el error de estimación. Porque normalmente nosotros vamos a trabajar con series temporales estocásticas y no deterministas. Con lo cual esa predicción parcial va a generar un ruido que habrá que modelar. ¿Y cómo lo vamos a modelar? Pues como hemos dicho siempre, con una distribución de probabilidad, a poder ser una distribución normal, buscaremos un término medio, que el objetivo es que sea cero y a partir de ahí pues conviviremos con esos errores de predicción. El error de predicción es el mismo concepto que veíamos en la distancia de la recta de regresión hace 2 semanas sobre el dato real, ¿vale? Siempre que hacemos una predicción cometemos un error. Recordar que en la primera sesión que vimos de este último bloque de modelización financiera hablábamos de que todo modelo es una simplificación de la realidad. Por ello, todo error conlleva
todo modelo, perdón, conlleva cometer un error respecto de la estimación real, ¿vale? Del dato real versus el estimado. Tenemos claro hasta aquí, más claro la definición, las partes, los tipos, los conceptos. ¿El qué es una serie temporal nos está quedando claro o tenemos dudas a priori sobre esto? Bueno, vamos poco a poco, como dice Raúl, ¿vale? El concepto que me comentabas, Raúl, del patrón, mucho cuidado con hablar del concepto de patrón, porque el patrón suele ser el patrón estacional, ¿vale? Nuestro objetivo no es, con la serie temporal, modelar un patrón de comportamiento. Nuestra serie es, nuestro objetivo siempre va a ser predecir su comportamiento tendencial, ¿vale? No vamos tanto a buscar un patrón como una tendencia, ¿vale? Por eso te decía en el chat que ahora lo aclarábamos, ¿vale? No buscamos un patrón, Raúl, buscamos fundamentalmente una tendencia, ¿vale? Eso es. Nuestro objetivo va a ser proyectar, estimar una tendencia. Como objetivos, bueno, pues fundamentalmente el objetivo es predecir el comportamiento futuro, ¿vale? Hay una cosa importante, ¿vale? Que es hacer un backtesting, ¿vale? Es decir, es chequear cómo de bien funciona el modelo con algún trocito empíricamente de la serie temporal, ¿no? Y el concepto de backtesting nos tiene que ayudar a ver que la serie temporal es el trocito de la película, el fotograma, que nos interesa como analistas, en este caso, investigar, ¿vale? Pero que la serie temporal es algo más largo en el tiempo, más complejo, más profundo, ¿vale? Es un trocito. Al concepto de trocito en matemáticas se le llama realización finita, ¿vale? Por si lo encontráis en internet o... Pero más allá de ese concepto de realización finita, ¿vale? Nosotros en un lenguaje de andar por casa podemos ver que es un trozo. ¿De qué? De lo que se denomina proceso estocástico. El proceso estocástico es la secuencia, evidentemente ordenada y equidistante cronológicamente, de una o varias variables aleatorias, ¿vale? De varias observaciones, de unidades observables en diferentes momentos temporales, ¿vale? La diferencia estriba, ¿vale?, en que mientras que la serie temporal tiene un punto de inicio y un punto de fin, que delimita esa realización finita, ese periodo, ese trocito, el proceso estocástico no. El proceso estocástico, siguiendo el ejemplo del principio, sería la variación anual del PIB de España medido trimestralmente desde que el mundo es mundo, es decir, desde que estadísticamente tengamos evidencias empíricas de que eso existe, ¿vale? Desde que haya registros medibles del PIB de España. ¿Vale? ¿Entendía la diferencia? Entonces, el proceso estocástico nos lleva otra vez al concepto de estacionalidad. Mirad. El proceso de estacionalidad, medido como uniformidad de la media y la varianza durante todo el proceso, ¿vale?, aplicado a un proceso estacionario es muy complicado, ¿vale? Un proceso estacionario teóricamente puede ser infinito, ¿vale? Entonces se habla de dos tipos de estacionalidad. La estacionalidad en media o de primer orden, que es que la media es constante en todo instante temporal, y en segundo orden, ¿vale?, que tiene que ver con que además de la media sea la varianza, ¿vale? Es importante porque para que realmente la varianza sea constante, ¿vale?, implica, sobre todo cuando hay, y este es un concepto que únicamente conozcáis, el de la autocovarianza, ¿vale? Nosotros no vamos a tratar de esto, pero que lo hayáis oído alguna vez, ¿vale? Implica que la varianza tiene que ser constante también entre los instantes temporales, ¿vale? Para eso,
el tema de la equidistancia cronológica. ¿Vale? Bueno, sin más, que sepáis que cuando somos capaces de asegurar que la media es uniforme, ya tenemos una ventaja y podemos trabajar, ahora veremos, podemos trabajar de una manera más cómoda, ¿vale? Que el tema de la varianza siempre es algo más complejo. Antes de pasar a cómo vamos a estimar estos modelos, a revisar el modelo ARIMA, ¿vale? Quiero que veamos un ejercicio en el cual entendamos bien, un ejemplo sencillo, qué significa ser estacionario o no. Mirad, ser estacionario, ¿vale? Gráficamente es algo como esto. Es decir, aquí sí que, como comentaba Raúl en el chat, podemos también ver un patrón estacional, no tanto estacional, sino un patrón constante, ¿vale? Es decir, la tendencia en media, pues es que se vende una media de 5, ¿vale? Pero todo el rato estamos entre 8 y 3, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues la media es este 5,5, 8, es decir, tenemos una amplitud de 2,5 por arriba y por abajo. Y lo vamos repitiendo siempre, ¿de acuerdo? Siempre lo vamos repitiendo. Y como podéis entender, esto no es lo más frecuente, ¿vale? Es un modelo teórico al cual tenemos que tender, pero nada se mueve con esta rigidez, con esta constancia en términos matemáticos, ¿vale? Pero esto es el objetivo en análisis de series temporales. Lograr convertir cualquiera de nuestras series, las que trabajamos, en un concepto puramente estacionario. Que sea estacionario de primer orden significaría, siguiendo este mismo ejemplo, que, veis, la media va a seguir siempre en este punto, ¿vale? Pero cada vez se va ampliando la dispersión. Recordad siempre que la varianza es un sinónimo de dispersión. Con lo cual, este es un ejemplo, ¿vale?, de lo que ocurre en términos de media, ¿vale? En términos de media constante, la varianza. ¿Cómo se consigue que una serie que no tiene la varianza constante la podamos trabajar como varianza constante? Tomamos logaritmos, ¿vale? Si veis, yo tomo el logaritmo de la serie original, lo grafico, ¿vale? Y en este caso consigo que la dispersión sea menor, ¿vale? No consigo perfectamente estacionarlo, con lo cual tengo que tomar, y es algo más complejo, estacionarizar la varianza es más complejo, pero si tomo el logaritmo del logaritmo, ¿vale?, y voy tomando logaritmo las veces que sean necesarias, matemáticamente iré cada vez intentando lograr una menor dispersión. ¿De acuerdo? Es muy difícil, igual que la media es más fácil de estacionarizar, y eso es en lo que nos vamos a fijar siempre, ¿vale? En términos de la varianza es muy compleja, ¿vale? De hecho, buscar al final la serie logarítmica te empieza a dar una serie de problemas, no se pueden tomar infinitos logaritmos, ¿vale? Pero cuando no tengo una serie que sea estacionaria en varianza, el recurso habitual es tomarle un logaritmo al menos, ¿vale? Y la voy a hacer, si no estacionaria perfectamente, un poquito más estacionaria. Con lo cual, cuando la media no es, la varianza no es constante y la media sí, tomo un logaritmo. Una serie que es estacionaria en varianza pero no en media, ¿vale?, es la clásica escalera. Yo tengo siempre la misma longitud del escalón, pero el escalón cada vez está más alto. Esto es lo que se suele hablar normalmente del patrón estacional, ¿vale? ¿Cómo estacionarizo una serie que no tiene media constante? Tomando diferencias, ¿vale? Y aquí lo suelo conseguir de una manera mucho más fiel, ¿vale? Veis como esta serie la he convertido en medias. Por eso normalmente al modelo de ARIMA se le llama el modelo de las diferencias, porque lo que hace es convertir series estacionarias a través de la toma de diferencias en series no estacionarias a través de toma de diferencias en series estacionarias. ¿Veis cómo esta serie es perfectísimamente tan estacionaria como esta? Simplemente tomando la diferencia entre un dato y el anterior. ¿De acuerdo?
Entendido con estos ejemplos, me pregunta Gabriel, ¿el trading se basa en algo de esto? O sea, el trading es una serie temporal, ¿vale? Me imagino que cuando dices el trading te refieres al análisis técnico, ¿vale? El análisis técnico tiene sus propias reglas, ¿vale? Más unidas a comportamientos históricos, ¿vale? Es decir, el tema de el Fibonacci, la corrección, el 32%, el 67%. ¿Tiene algo que ver con esto? Esto no se aplica todos los días, pero tiene que ver con el estudio de una serie temporal, de replicar los comportamientos pasados, ¿vale? De analizar cómo se ha comportado esa serie temporal en el pasado para poderla replicar en el presente, ¿vale? Con lo cual, el trading, los que hacen trading o análisis técnico del trading, ¿usan todos los días series temporales? No. Quienes han diseñado las reglas del análisis temporal, del análisis técnico, han hecho análisis de series temporales. Eso sí es verdad, ¿vale? Ahora, las máquinas estas de trading automático, ¿vale? De lo que se llaman el trading algorítmico, que seguramente lo has oído hablar, eso sí tiene dentro análisis complejos de series temporales, ¿vale? Pero lo que se usa normalmente de los gráficos y demás, ¿vale? Para análisis técnico, eso tiene una serie de reglas que se han extraído de esto, ¿vale, Gabriel? Pero los analistas técnicos no hacen todos los días análisis de series temporales. Las máquinas de trading automático sí, ¿vale? O sea, si por eso veis que muchas veces lo que ocurre es lo que llaman en el mercado los flashes, ¿vale? Es decir, veis que hay un determinado momento en el cual se puede producir, incluso en la bolsa de Nueva York pasó una vez hace no mucho tiempo, que hay un hundimiento brutal de un 50%. ¿Por qué? Porque cuando se toca un punto muy sensible en la cotización, si se dispara el trigger del análisis de series temporales, como todas las máquinas están automatizadas, todas saltan a la vez, ¿vale? Entonces, si se tocan puntos, por ejemplo, la media de 200 de las últimas 200 cotizaciones, que suelen ser puntos de ruptura, ¿vale? Tanto a la baja como al alza, se pueden producir movimientos anormales. ¿Por qué? Porque esos puntos, todas las máquinas que están programadas con estos modelos de series temporales, los detectan al unísono. Entonces, entran automáticamente comprando o vendiendo. Con lo cual, sí que tiene cierta relación, ¿vale? Sobre todo en la parte, digamos, programada o automática, pero no un analista técnico de los que seguimos en medios y demás, pues no sé si por suerte o por desgracia para ti, Gabriel, si te gusta eso, no está todo el día usando el aritma para arriba o para abajo, ¿vale? Usa normalmente unas reglas escritas, preconcebidas, que se han generado, que sean una serie de alertas que se han generado mediante ese análisis previo de series temporales. Venga, más dudas, más preguntas. No, pero, a ver, los mediáticos no hacen esto, Gabriel, ¿vale? Pero ya te digo que las personas que analizan técnicamente gráficos y demás sí hacen análisis de series temporales más o menos sofisticado, ¿vale? Y sobre todo esos sistemas algorítmicos de trading, ¿vale? Que son la depuración o el análisis técnico de la modernidad del siglo XXI, lo que hace detrás sí es esto, ¿vale? Entonces, tú nunca verás a un analista mediático decir, bueno, lo dice implícitamente cuando habla de las medias de 100 días, 200 días, lo que está usando es estos términos, sin decir que la serie se ha vuelto estacionaria con una diferencia. Esto no lo dice, pero esto está por detrás de lo que él, de lo que su equipo haya analizado, o si usa reglas de las velas, que ellos hablan de las velas, subidas, bajadas, la amplitud, el número de velas ascendentes y descendentes. Bueno, pues eso detrás son reglas que se han extraído de análisis históricos de series temporales. Venga, ¿alguna duda más hasta aquí? Sobre el concepto clave, que es entender qué es una serie temporal y entender qué es el concepto de estacionalidad. Bueno, pues vamos a dedicar estos últimos minutos a entender y ver cómo funciona el modelo ARIMA. Mirad,
El modelo ARIMA, ¿vale? Es el modelo para analizar series temporales más utilizado, ¿vale? Series temporales univariantes, ¿vale? Un caso paradigmático o único es que esa serie temporal sea estacionaria. Si nosotros conseguimos que la serie sea estacionaria, ¿vale? Por suerte o porque la hemos convertido, podemos aplicar lo que se denomina modelo ARMA, ¿vale? El modelo ARMA es Autoregressive Moving Average. ¿Qué significan esas palabras? O modelo autorregresivo de media móvil. Significa que tiene dos componentes. La parte autorregresiva, ¿qué significa ser autorregresivo? Significa que yo, con un número finito, 2, 3 últimos registros, puedo hacer una predicción de cuál va a ser el valor medio a largo plazo. Ser autorregresivo lo que significa es que llevas dentro de ti la información para hacer tu predicción futura. Es un modelo endógeno, a diferencia de la regresión, que buscaba la información para proyectar en otras variables. La serie temporal no, la serie temporal lo busca internamente. ¿Qué significa ser un modelo de media móvil? Un modelo de media móvil no es el concepto de media móvil que estamos habituados a utilizar, ¿vale? Es decir, la media de las últimas 12 observaciones. ¿No? Un modelo de media móvil lo que significa es que hay una dependencia del valor futuro del error que cometemos, ¿vale? De los residuos. ¿Vale? Con lo cual, vamos a establecer cuál es el valor de largo plazo de la serie temporal en base a las últimas observaciones y los errores que comete el modelo en esas últimas observaciones. Únicamente que lo tengáis, esto no lo vais a usar en la vida porque ahora os voy a dar en la calculadora, en el X-Real Statistics, vamos a ver cómo se puede hacer esta predicción. Pero bueno, pues que veáis la formulación matemática, ¿vale? De este modelo, ¿vale? Tanto la parte autorregresiva como la parte de media móvil. Únicamente lo que veáis, pues que depende de las observaciones anteriores y de los errores anteriores, ¿vale? Además, son parámetros que evidentísimamente se van a calcular de manera automática, ¿vale? Este tema de series temporales, yo siempre lo digo, o sea, hacemos que os suene un barniz. Series temporales podría dar para una asignatura de un máster, incluso para un máster entero. Es decir, hay gente que hace tesis doctorales en campos de econometría sobre series temporales, con lo cual es un campo profundísimo y que nosotros vamos a acotar por eso a un nivel de usuario, ¿vale? Es decir, si tenemos que usar esta herramienta, que evidentemente ya programada a través de un software, pues que sepáis interpretar el resultado que nos va a dar. Lo habitual es que nosotros no podamos asegurar la estacionalidad completa de esa serie. Entonces, al ARMA le añadimos una I en medio. La I significa integrated, ¿vale? Autoregressive Integrated Moving Average o modelo autorregresivo integrado de media móvil, ¿vale? Sabemos que es autorregresivo, sabemos que es de media móvil, ¿vale? ¿Qué significa el parámetro de integración? Bueno, pues integrado significa que, aunque la serie no es estacionaria, si tomo unas diferencias, una o dos diferencias, recordad lo que hemos hecho antes con la escalera, que al tomar una diferencia se convertía en puramente estacionaria. Al hacer eso, conseguimos que el modelo sea estacionario y a eso le aplicamos el modelo ARMA. Es decir, lo que hacemos es convertir primero la serie en estacionaria y usamos el modelo que hemos conocido antes. El parámetro P es el orden autorregresivo. Lo que nos dice es el número de observaciones anteriores de la serie temporal que vamos a usar para hacer la predicción. El parámetro Q es el de media móvil, significa el número de residuos que vamos a usar. Y el parámetro D es el parámetro de integración, significa el número de diferencias que vamos a tomar. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Para que el modelo sea estable, es decir, haga una predicción, esto no lo vais a encontrar en ningún manual. ¿Vale? Esto os lo dice David como vuestro profesor, ¿vale?
Para conseguir eso, es muy importante que P más D más Q no sumen más de 3. ¿Vale? Si metemos una suma de parámetros muy alta, lo que acaba ocurriendo es que el modelo se vuelve inestable. ¿Vale? Sobre todo también si no tenemos una muestra suficientemente grande. En términos de series temporales, tener más de 50 observaciones. ¿Vale? 50 observaciones cronológicamente equidistantes de una misma realidad no siempre es fácil. O sea, significa, por ejemplo, en términos mensuales, tener 4 años de datos. ¿Vale? No todos los ejercicios que os van a pedir en el mundo corporativo van a tener eso. En términos trimestrales, ¿vale? 50 datos, estamos hablando de tener aproximadamente 17, 18 años de datos. ¿Vale? Es decir, excepto en casas de análisis, en servicios de estudios económicos, en análisis macro, en el mundo corporativo os vais a manejar con bastantes menos datos. ¿Vale? Por tanto, tomar esa recomendación que os dice David como algo grabado, que la P más la Q más la D normalmente no sume más de 3 como máximo. Además tiene una ventaja, que es como el mejor modelo le vais a elegir de manera iterativa, las combinaciones posibles pues se reducen, ¿vale? Se reducen y nos va a permitir, ¿vale?, que podamos elegir el mejor modelo entre un número determinado, un número finito de posibles casuísticas, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Mira, esto ya es la serie real de nuestro caso práctico, ¿vale? Es decir, ha vendido 600 millones el primer mes, luego el año siguiente 610, el tercero 690, ¿vale? Bueno, graficamos esto y sí que parece que hay, si veis, como en el mes del verano, ¿vale? En julio y agosto hay un pico, ¿vale? Y luego, pues, vuelve a bajar, parece que en enero, febrero siempre tiene valle, bueno, parece el clásico ejemplo de un retailer, ¿vale? No sé exactamente a qué se dedica, ¿vale? Porque cogí el ejemplo, para que fuera un ejemplo real, lo he cogido de Kaggle, ¿vale? Que es un servidor público de datasets que podéis consultar cuando queráis buscar datos para hacer ejercicio de este tipo, ¿vale? Entonces, ¿esto es estacionable? Bueno, pues veis, esto pues parece que no tiene una media muy constante, ¿vale? El año 2 y el año 3 parece que algo más, y el año 2 y el año 3 parece que son más estacionarios, pero el año 1 parece que se comporta de una manera distinta. Bueno, lo que he hecho ha sido tomar una diferencia de logaritmos, ¿vale? Y oye, esto sí parece que al menos en media se queda muy estacionario y la desviación típica también. Con lo cual veis cómo un logaritmo asociado a una diferencia lo convierte en algo bastante estacionario, ¿vale? Feo de ver, ¿vale? Pero parece en términos matemáticos que es estacionario. ¿Cómo podemos modelar esto para los próximos 5 meses? Pues tenemos que construir un modelo ARIMA, ¿vale? Mirad. Tenemos la serie de ventas, ¿vale? Y sabemos que tenemos que tomar una diferencia, ¿vale? ¿Cómo construimos esto? Mirad, siempre tenemos que irnos al add-in que yo os suministré, vais a opciones, add-ins, le dais a buscar donde lo tenéis guardado, ¿vale? Voy a mi carpeta, un segundo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahora aquí en el apartado de add-ins,
¿veis? Se nos despliega Real Statistic, Data Analytic Tools. Tenéis una cosa que pone Times, Time Series, ¿vale? Tenéis Basic Forecasting, ¿vale? Y nosotros vamos a usar Arima Model and Forecast. ¿Qué le tenemos que dar? La serie temporal, ¿vale? Es decir, las ventas. ¿Vale? Y pues vamos a probar el modelo 1.1. Entonces veis que no lo estáis viendo porque es un pop-up, pero si lo hacéis vosotros pondrá AR Autoregressive Order, que es la P1, Moving Average Order 1, diferencias 1. Y le decís, bueno, que nos devuelva 5 estimaciones, 5 forecasts. Pues os entrega este resultado, ¿vale? Que es el mismo que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, ¿qué tenemos que aquí? Bueno, veis, él coge los arimas, ¿vale? Coge el dato y el residuo. ¿Vale? Es importante que nos fijemos en los modelos del parámetro, en los p-valores, ¿vale? Bueno, pues aquí los p-valores con tan pocos datos y esta volatilidad, pues son muy bajos los niveles de confianza. ¿Vale? Y aquí a la derecha, pues el modelo nos entrega las 5 estimaciones que hace. ¿Qué es lo que hace el modelo? ¿Vale? Para que veáis la poquita ciencia que tiene. Si nosotros añadimos una línea de tendencia, lo que hace el modelo simplemente es estirar esa tendencia. ¿Veis? Se superpone encima. Es un modelo que linealiza las tendencias. Esto es lo que hace el ARIMA. ¿Vale? Y en esto es en lo que se fundamenta el análisis de series temporales que consumimos normalmente todos los usuarios a nivel corporativo, es decir, sin un afán académico. ¿Vale? Una persona que esté haciendo un doctorado en series temporales te dirá, bueno, es que el modelo ARIMA pues es como querer estimar la predicción de la bolsa en base a medias. Bueno, pues sí, pero normalmente para desempeñarnos en un ejercicio medio es el modelo que se suele utilizar. ¿Vale? Tenemos que comparar todas las posibles opciones, ¿vale? Con una diferencia, ¿vale? Bueno, yo he hecho el ejercicio también para que lo vierais tomando una serie logarítmica, ¿vale? Es decir, a ver si nos da un mejor resultado, ¿vale? Si veis, nos da unos p-valores, la constante no nos sale muy bien, ¿vale? Pero luego, sobre todo, el factor del residuo, que es la teta, tiene un nivel de confianza bastante mejor, ¿vale? Es decir, al meter el logaritmo, lo que hace es que genera menos, una cosa positiva, por eso te hay que estacionalizar de alguna manera la varianza. Lo que se fija es en la dispersión, que es lo que mide el error, ¿vale? Entonces, ¿qué volvemos a hacer? Bueno, pues nos vuelve a dar las estimaciones, pero para nosotros es muy importante una cosa. Nosotros ahora tenemos que hacer la exponencial de eso, porque nosotros no queremos el logaritmo de las ventas, sino las ventas reales. Y deshaciendo ese movimiento, ¿vale? Nosotros tenemos la serie proyectada de ventas. Con lo cual le podríamos decir a nuestro jefe, ¿vale? Que lo que se estima en base a esto es que las ventas pasen en 5 meses de los 712 a aproximadamente unos 735, 738 millones. ¿De acuerdo? Podemos hacer más de 5 observaciones, es decir, proyectar un año entero, lo podríamos hacer, pero el problema es que tenemos pocos datos. Entonces, lo ideal en estos casos es ir haciendo estimaciones más cortas, de 1, 2, 3 meses, y cada mes irlas actualizando para que el modelo, entre comillas, vaya aprendiendo, ¿vale? Y vamos rectificando cada vez con menores errores. ¿De acuerdo? El tema de las series temporales tiene que ver mucho con el aprendizaje supervisado de los modelos, ¿vale? Esa es otra guerra, pero tiene mucho que ver con eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el principal problema para hacer un análisis de series temporales correcto? Uno es tener modelos algo más sofisticados, más complejos.
pero sobre todo la profundidad de los datos. Si nosotros somos capaces de tener 100 observaciones, ¿vale? Pues haremos un modelo mucho mejor y mucho más fiable. La realidad, por eso os pongo estos ejemplos, nunca o casi nunca tenemos series fiables tan profundas en el modelo en el ámbito corporativo, ¿vale? Con lo cual, en este caso trabajamos siempre con niveles de incertidumbre bastante más elevados. Entendido el modelo, entendido el concepto, sobre todo quiero que entendáis el concepto de qué es serie temporal y la herramienta que tenéis a vuestra disposición si en algún momento la tenéis que usar. Si necesitaréis hacer una profundización mayor, necesitaríamos más tiempo que un tema para abordar algo tan complejo. Venga, ¿dudas? No sé si no hay dudas o es que o es que hay demasiadas dudas y no hay una duda concreta, sino hay una duda global general. Hay que ser realista. El objetivo es, hemos entendido que es una serie temporal, el concepto de estacionario y cómo se usa, cómo se aplica el modelo ARIMA. Son los tres grandes objetivos de la sesión. Si eso nos ha quedado claro, yo me doy por conforme con la sesión. No espero que podamos resolver problemas o interrogantes mucho más complejos en este mundo de la serie temporal. ¿Eso está correcto? ¿Está entendido esos tres conceptos? Vale. Bueno, muchas gracias, Raúl, Gabriel, Alex, Jamie, el resto. ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues gracias por la respuesta. Esta semana, evidentemente, la tarea que nos llevamos, el lunes tenemos el deadline para la entrega de la actividad, ¿vale? Cualquier duda que os pueda surgir en la fase final de la misma, por favor me preguntáis directamente, ¿vale? Por el foro o por el medio que queráis, pero evidentemente ya hemos pasado la sesión, lo mejor es el foro, ¿vale? Y luego la semana que viene ya tenemos planificada la sesión, la dedicaremos a la revisión de la actividad, ¿vale? La tenemos el martes a la misma hora que hoy. Y por delante ya finalmente solo tendremos dos sesiones más, ¿vale? El tema 10, pues pasar algo similar a lo que hemos visto hoy con los modelos de simulación. Y luego finalmente una sesión de repaso para vosotros para resolver dudas de cara al examen, etcétera. ¿De acuerdo? Así que ya estamos en el muy sprint final. Primer hito que no nos distraiga del objetivo que ya llevamos semanas con él, que es la preparación del examen, la entrega de la actividad. Y una vez que pasemos por eso, oye, pues estamos ya en el último mes, nos quedan aproximadamente 3 semanas para el examen, con lo cual ya centrados en modo examen y por supuesto también todas las preguntas, todo el acompañamiento que necesitéis, pues me tenéis en el foro, pues siempre intento contestar en el día, a lo mejor el fin de semana puede que lo revise solamente una vez durante el día, pues bueno, os contesto al día siguiente, ¿vale? Y nada más, por mi parte, espero que la sesión os haya gustado. Si alguien quiere comentar algún feedback, alguna opinión sobre la sesión, y si no, pues lo dejamos aquí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y feliz semana a todos. Un abrazo muy fuerte.